Un ejemplo en la Edad Media en Italia como escultor y el resto son ejemplos en el ámbito europeo, salvo uno que fue ruso, aunque nació en Georgia y como Georgia pertenecía al Imperio Ruso a principios del siglo XX. Es verdad que el último ejemplo ruso, que fue arquitecto ruso, prácticamente lo hizo su vida laboral en Reino Unido o Gran Bretaña. Molano Pisano fue escultor italiano. Trabajó en las décadas de 1170 a 1180. Su estilo mezcló elementos del arte bizantino y de la antigüedad clásica, es decir, lo que existía en el periodo medieval europeo y sobre todo italiano. Y el propio Giorgio Vasari, también otro arquitecto, pero bueno, Giorgio Vasari fue más teórico. ¿Verdad que no hizo obras? Que Giorgio Vasari fue arquitecto, pintor, trabajó desde como arquitecto y como pintor, el propio Vasari, pero su faceta en la cual más destacó fue la de teórico. Y el propio Giorgio Vasari le atribuyó a Morano Pisano la realización de la obra La Torre de Pisa, una de las obras maestras de la Edad Media italiana y europea. Arup fue ingeniero de la construcción británico. La sociedad Arup, fundada por él mismo en 1946 y que funciona como un consorcio, es la empresa de ingeniería civil y de construcción metálica más importante y famosa del mundo. Un hombre, bueno, pues que destacó como ser uno de los ingenieros más importantes de la construcción dentro del ámbito británico y fundó la sociedad Arup, de su apellido y su nombre, en 1946 y que funciona como un consorcio, ¿no? Y es la empresa de ingeniería civil y construcción metálica más importante y famosa del mundo, la sociedad Arup, como otras tantas sociedades que crearon muchos de los arquitectos o ingenieros, sobre todo más, en el siglo XX. Edmund Halpole fue ingeniero estructural británico, fundador de Buro Harbor, bien de su nombre. Jack Thun fue ingeniero civil británico, expresidente de OB Arup, que lo fundó el propio OB Arup. Bueno, Jack Thun fue expresidente de OB Arup y Partners, es decir, estuvo en diversas sociedades o estructuras importantes multinacionales, sobre todo europeas, como la gran mayoría, que eran la que realizaban los propios ingenieros civiles del momento. Jackson fue el principal diseñador estructural de la obra Ópera de Sydney. Denis Lasdun fue arquitecto británico de reconocido prestigio, considerado el padre británico del modernismo en hormigón. Con él comenzó lo que hoy en día son prácticamente lo que conocemos, muchas de las estructuras realizadas por arquitectos, casas, edificios, viviendas, todo ello. Y la obra de Denis Lasdun es Killing House. Tres ingenieros, un arquitecto, pero cuatro figuras importantes dentro del ámbito de la estructura anglosajona de la tendencia de la arquitectura del país. John Hudson fue arquitecto danés, conocido principalmente por haber realizado el proyecto de la obra Ópera de Sydney y por ser el ganador del premio Pritzker en 2000. Padre fue ingeniero civil, de ahí que nació como hijo de un ingeniero civil. Y John Utzon realizó sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes de Dinamarca, como la gran mayoría de los arquitectos, pintores, escultores, es decir, todos ellos en el ámbito de la cultura, muchos de ellos la realizaron en las academias de bellas artes pues, de cada país, ya sea en el siglo XVIII, siglo XVII, en el siglo XIX, en el siglo XX, donde comenzaron, bueno, pues a llevar a cabo, sobre todo en el siglo XX, las estructuras más modernas y sofisticadas con respecto a las obras a lo mejor anteriormente. Y es verdad que las obras de hace 1000, de 500 años, 900, 1000 años, son incluso más importantes porque tienen un mayor prestigio. Hoy en día es verdad que también tienen grande prestigio en las obras, pero hay muchos materiales mucho más bueno, sofisticados, mucho más baratos y que son fáciles de conseguir para realizar obras. Es verdad que hoy en día los arquitectos siguen teniendo ese pensamiento como lo utilizaban hace en el periodo moderno, en el periodo medieval, o en la antigua, donde había grandes artistas o intelectuales en cada periodo, cada era histórica.
Y el último ejemplo es Bertolt Lubetkin, que nació en Georgia, prácticamente Georgia era Imperio Ruso, así que fue arquitecto ruso que emigró al Reino Unido, es decir, que su vida laboral la realizó en el mundo occidental y fue el pionero en el diseño modernista de los años 30, 1930. Una de las obras es Bepinku. Eh, la gran mayoría de los ejemplos, incluido el último en Rusia, pertenecieron al ámbito de la cultura occidental, porque, bueno, Bertolt Lubetkin, su vida laboral, los trabajos que realizó, los realizó en el Reino Unido, es decir, en cultura anglosajona, en Gran Bretaña, es decir, en plena eh, estructura occidental dentro del periodo cultural del siglo XX. Así que bueno, pues la gran mayoría es verdad que nació en Georgia, Bertolt Lubetkin y todo ello, y bueno, desarrolló también su vida laboral y dentro del ámbito modernista, que es lo que surgió en la década de los años 20 y 30, es decir, las vanguardias, por todo el continente europeo. Así que con ello finalizo comentar que soy historiador y me gusta este vídeo relacionado con varios ejemplos, desde uno en la Edad Media y el resto en la Edad Contemporánea en diversos estados europeos y en Rusia. Darle a like, suscribiros, comentar y repito, no, soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.